La situación en Venezuela se encuentra en un punto crítico, donde el régimen de Nicolás Maduro parece dispuesto a usar cualquier estrategia para mantenerse en el poder, incluso a costa de la verdad y la justicia. Lo que ya conocemos como modus operandi, ahora alcanza niveles de descaro impresionantes, empleando la intimidación y la corrupción como herramientas para desviar la atención de sus propios crímenes y perpetuar un sistema opresivo. En los últimos días, el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, ha lanzado nuevas acusaciones en un intento de culpar a la oposición venezolana de presuntos actos de corrupción relacionados con Citgo, la filial de Pepsa en Estados Unidos. Saab afirmó, ante los medios, que un supuesto informe detallaría una conspiración para apoderarse de Citgo mediante una mafia organizada. Sin embargo, lo que realmente sobresale es la manipulación evidente de la narrativa para justificar una persecución dirigida a quienes luchan por una Venezuela libre y democrática. Este informe, según Saab, implica a más de 350 personas, entre políticos opositores y miembros de ONG, a quienes acusa de haber conspirado contra el país, supuestamente con la ayuda de organizaciones financiadas desde el extranjero. El régimen ahora intenta manchar la imagen de aquellos que durante años han denunciado su corrupción y opresión, tachándolos de traidores y delincuentes. Resulta irónico que ninguno de los mencionados esté relacionado con el régimen, reflejando una clara intención de mantener intacto el círculo de poder dictatorial, aun cuando su popularidad se encuentra en declive. A pesar de estos intentos desesperados, el pueblo venezolano y la comunidad internacional están al tanto de la realidad. La oposición sigue luchando, resistiendo los embates de una dictadura que ya no puede ocultar sus crímenes. La represión y los montajes judiciales no harán que los venezolanos olviden quiénes son los verdaderos responsables de la crisis que vive el país. La libertad y la justicia siempre prevalecen, y Venezuela no será la excepción. Las recientes declaraciones de Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, han causado gran revuelo. Infante presentó una serie de documentos que, según él, contienen evidencias clave, actas de sesiones de la Asamblea Nacional en desacato entre 2016 y 2021, aprobaciones de acuerdos y creación de juntas ad hoc, supuestamente establecidas de forma ilícita por esa asamblea. En sus palabras, estas juntas tuvieron un único fin: apoderarse de empresas venezolanas y bienes de la República en el extranjero. Entre los documentos destacados por Infante, se incluye la copia fiel del acta de la sesión del 5 de febrero, donde se aprobó el llamado Estatuto de Transición, un instrumento legislativo promovido como el camino hacia la democratización de Venezuela. Según Infante, este estatuto fue impulsado y respaldado por una coalición de partidos de la oposición, entre ellos, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y la Mesa de la Unidad Democrática. Además, participaron figuras emblemáticas de la oposición como Henry Ramos Ayub, Leopoldo López, Juan Guaidó, María Corina Machado, Manuel Rosales, Julio Borges, Pablo Guanipa y Dinora Figuera, quien actualmente ocupa la presidencia de la Comisión Delegada Legislativa, entidad que según la oposición da continuidad al trabajo de la Asamblea Nacional de 2015. Estas acusaciones no se detienen en las figuras principales de la oposición. Infante y sus aliados también han señalado a otros miembros relevantes de la política opositora venezolana. Entre ellos se mencionan a Carlos Vecchio, representante de Venezuela en Estados Unidos bajo el gobierno interino de Juan Guaidó, y a Iván Simonovic, excomisario de la policía y uno de los críticos más vocales del régimen de Nicolás Maduro. Ambos han sido catalogados por el gobierno venezolano como detractores fervientes y supuestos instigadores de políticas en el extranjero que buscan desestabilizar la administración de Maduro. Además, legisladores como Simón Calzadilla, Freddy Superlano, Luis Florido, Alfonso Marquina, Delsa Solórzano, Williams Dávila, Miguel Pizarro, Omar Barbosa y Elías Mata también han sido acusados de apoyar, directa o indirectamente, los actos de despojo y saqueo de bienes de la nación en el exterior. En respuesta a estas acusaciones, la Plataforma Unitaria Democrática, una coalición que agrupa a la mayoría de los partidos de oposición, se ha manifestado enérgicamente, argumentando que esta estrategia no es más que un nuevo movimiento de Maduro para desviar la atención de los problemas críticos que enfrenta el país. En un comunicado oficial, la plataforma denunció que la administración de Maduro está utilizando a la Asamblea Nacional que controla como un instrumento para intensificar la represión contra aquellos que se oponen a su permanencia en el poder, especialmente de cara a las elecciones de enero de 2025. Esto no es más que una política de terrorismo de Estado, señalaron. La plataforma advirtió que Maduro y sus aliados buscan silenciar a la oposición y desmantelar cualquier posible resistencia legítima, tratando de consolidar su control sobre Venezuela mediante tácticas de persecución y difamación. Además, la oposición recordó a la población que el ataque sobre el tema de los activos internacionales de Venezuela, incluyendo la empresa petrolera SGO, es una maniobra calculada para desacreditar a los líderes opositores.
La empresa SGO ha sido objeto de litigios internacionales debido a las deudas y los compromisos financieros que el país no ha podido cumplir. Estas deudas se remontan, según la oposición, a las políticas de expropiación e incumplimiento de contratos iniciadas bajo el gobierno de Hugo Chávez y continuadas por Maduro. La Plataforma Unitaria Democrática sostiene que la estrategia de señalar a sus líderes por estos problemas financieros es una excusa más de Maduro para atacar a quienes representan los intereses de la población, con el objetivo final de privar a los venezolanos de liderazgo político en un momento crítico para el país. A pesar de la constante presión y las tácticas de intimidación, la oposición asegura que el compromiso del pueblo venezolano con la libertad y la democracia sigue intacto. Según sus portavoces, más de 8 millones de venezolanos expresaron un claro rechazo al régimen en la consulta popular del pasado 28 de julio. Ese día, el pueblo eligió como su presidente a Edmundo González Zurroa, un líder opositor que ha prometido representar la voz de todos los venezolanos que anhelan un cambio verdadero y una mejora en sus condiciones de vida. La situación política en Venezuela es cada vez más tensa. La Asamblea Nacional controlada por Maduro continúa ejerciendo presión sobre los líderes opositores mientras el país enfrenta una profunda crisis humanitaria y económica que ha obligado a millones de personas a abandonar su tierra natal en busca de mejores oportunidades en el extranjero. Sin embargo, la oposición asegura que la voluntad del pueblo no será silenciada. En sus palabras, nada ni nadie callará a un pueblo decidido a recuperar su libertad y su futuro. La compleja situación política en Venezuela se ha vuelto un tema de creciente preocupación, no solo para los ciudadanos venezolanos, sino también para la comunidad internacional. Las recientes declaraciones de Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, reflejan un momento crítico en el que se enfrenta un régimen que ha utilizado el poder legislativo como un instrumento para consolidar su control autoritario. Las acusaciones de la oposición sobre la creación de juntas ad hoc y el apoderamiento de bienes del país son serias, y evidencian un patrón sistemático de abuso de poder que ha caracterizado a la administración de Nicolás Maduro desde sus inicios. La revelación de documentos que respaldan estas afirmaciones subraya la necesidad de una vigilancia constante por parte de la ciudadanía y de actores internacionales en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Las figuras de la oposición, a pesar de las constantes amenazas y ataques, han demostrado una resistencia notable. La coalición de partidos opositores, que incluye a algunos de los nombres más reconocidos en la lucha por la democracia, sigue abogando por una transición pacífica y legítima hacia un gobierno que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, el camino hacia la democracia es desafiante. La estrategia del régimen para desacreditar a la oposición y desviar la atención de las crisis humanitarias y económicas que afectan al país es una táctica peligrosa que podría perpetuar un ciclo de violencia y represión. La respuesta de la Plataforma Unitaria Democrática, que califica estas maniobras como intentos de desviar la atención del descontento popular, resuena con fuerza en un momento en que la sociedad civil está más consciente que nunca de su poder para influir en el cambio. La reciente consulta popular, que arrojó más de 8 millones de votos en favor de un cambio significativo, es un testimonio del anhelo de los venezolanos por un futuro mejor, y un recordatorio de que, a pesar de la opresión, la voluntad del pueblo sigue siendo un motor poderoso para la transformación. A medida que Venezuela se adentra en un periodo electoral crítico, es imperativo que tanto los ciudadanos como la comunidad internacional mantengan una postura firme. El futuro del país no solo depende de las decisiones de los líderes políticos, sino también de la capacidad de la población para organizarse y exigir sus derechos. La lucha por la libertad en Venezuela es una lucha colectiva que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad.